Quiero empezar con algo que parece completamente obvio. La luz se propaga, ¿cierto? Enciendes una lámpara y la luz sale de la lámpara. Llega a la pared, ves la pared. Simple. La luz viajó. Lo sabemos desde hace siglos, pero lo que quiero hacer hoy es lo siguiente. Quiero observar esa palabra, viaja, con mucha atención, porque cuando realmente te sientas y preguntas, ¿qué es lo que está viajando? ¿Qué exactamente se está moviendo? Te ves en el centro de una de las historias más bellas y perturbadoras de toda la física. Y me doy cuenta de que las cosas que parecen más obvias casi siempre son las que más merecen ser investigadas a fondo. Entonces, vamos a empezar con lo que probablemente ya te dice tu intuición. Probablemente imaginas la luz como algo parecido a una onda en el agua. Tiras una piedra a un lago, aparecen ondulaciones, las ondulaciones se expanden hacia afuera, y eso es viajar. Algo está en movimiento. Ahora, en las olas del agua, el agua misma se está moviendo, no de una orilla a otra del lago, sino hacia arriba y hacia abajo. La onda es un patrón de perturbación que se desplaza a través de un medio. El medio es el agua. El patrón de la ola avanza, el agua se queda más o menos en el mismo lugar. Entonces, naturalmente, la gente del siglo XIX dijo, bueno, la luz debe funcionar así, es una onda. Por lo tanto, debe existir algún medio, algo a través de lo cual ondula. A eso lo llamaron éter. Y era una conclusión perfectamente razonable. Las ondas se propagan en algo, ¿cierto? Entonces, las ondas de luz también necesitarían de algo para propagarse. Entonces vino el experimento de Michelson y Marley en 1887. Ellos construyeron un aparato extraordinario, un interferómetro, capaz de medir diferencias diminutas en la velocidad de la luz, en diferentes direcciones. Mira bien, si existe un éter estacionario y la Tierra se está moviendo a través de él, entonces la luz que va en la dirección del movimiento de la Tierra debería ser un poco más lenta que la luz que va perpendicular a ese movimiento, como remar un bote contra la corriente versus remar cruzando el río. Ellos midieron esto con enorme precisión usando el mejor equipo disponible en ese momento, y no encontraron absolutamente nada, ninguna diferencia. Ese fue el primer choque. El éter simplemente no existía. La luz no ondulaba en ningún medio. Ondulaba en el vacío. Solo eso ya debería quitarte el sueño. ¿Qué está oscilando si no hay ningún medio? Vamos a volver a eso. Maxwell ya nos había dado la respuesta, de cierta forma, unos 20 años antes, aunque nadie hubiera comprendido completamente lo que él estaba diciendo. Maxwell escribió un conjunto de ecuaciones, 4 de ellas las ecuaciones de Maxwell. Y a partir de esas ecuaciones, él demostró que los campos eléctricos y magnéticos pueden sostenerse mutuamente. Un campo eléctrico variable crea un campo magnético y un campo magnético variable crea un campo eléctrico. Y esos dos campos se persiguen por el espacio vacío y lo hacen a una velocidad específica, la velocidad de la luz. Él calculó ese valor solo a partir de las constantes de la electricidad y el magnetismo, y obtuvo 300.000 kilómetros por segundo, exactamente la velocidad de la luz. Y escribió, en esencia, que parecía posible concluir que la luz es una perturbación electromagnética. Eso ya es extraño. Lo que oscila no es la materia, lo que oscila es el campo. Un campo eléctrico y un campo magnético oscilando perpendicularmente entre sí, perpendiculares a la dirección del movimiento, persiguiéndose uno al otro por el espacio a 300.000 kilómetros por segundo. Nada material avanza, la perturbación avanza, los valores del campo cambian. Ninguna sustancia es transportada. Pero entonces, y aquí es donde las cosas se ponen realmente fascinantes, Einstein aparece en 1905 y dice algo que al principio suena como un ajuste, pero en realidad es una revolución. Él dice que la velocidad de la luz es idéntica para todos los observadores, independientemente de la velocidad a la que se esté moviendo. Puedes estar parado. Yo puedo estar en una nave a la mitad de la velocidad de la luz. Los dos medimos un haz de luz
moviéndose exactamente a 299.792 metros por segundo sin ninguna diferencia. Eso no es intuitivo. Si lanzo una pelota de béisbol a 90 millas por hora y tú vienes hacia mí a 60 millas por hora, tú mides la pelota llegando a 150 millas por hora. Eso es simplemente suma. Es Galileo. Es como funcionan las cosas normales. Pero la luz no funciona así. Puedes correr hacia un rayo de luz y aún así te llega exactamente a la misma velocidad, siempre, en todas las circunstancias. Y lo que eso significa, y Einstein se dio cuenta de eso, es que el espacio y el tiempo no son cosas separadas e independientes como pensábamos. Están conectados. Son partes de una sola cosa, el espacio-tiempo. Y cuando empiezas a moverte, el espacio y el tiempo se intercambian de una manera que mantiene la velocidad de la luz constante para todos. El tiempo se desacelera para los observadores en movimiento. Las longitudes se contraen. Esto no es ciencia ficción. Se mide diariamente en aceleradores de partículas. Los mones creados en la atmósfera superior deberían de caer antes de llegar al suelo. Según el cálculo clásico, no llegarían, pero llegan porque el tiempo pasa más despacio para ellos. Nosotros medimos eso. Ahora, desde el punto de vista del propio fotón, las cosas se vuelven aún más radicales. En el marco de referencia del fotón, si pudieras viajar junto con un fotón, lo cual no es posible, pero imagínalo, solo como un experimento mental. El tiempo simplemente no pasa. El fotón sale del suelo, recorre 150 millones de kilómetros hasta la Tierra. Tarda 8 minutos según nuestro reloj, y para el fotón esos 8 minutos son cero. Es emitido y absorbido instantáneamente. La distancia que recorre desde su propio punto de vista es cero. No experimenta ningún viaje. No experimenta absolutamente nada. Desaparece de un lugar y aparece en otro, sin ningún intervalo de tiempo entre los dos. Creo que eso es extraordinario. Decimos que la luz viajó, pero desde la perspectiva del fotón no hubo ningún viaje. Ahora necesito decirte algo importante sobre lo que acabo de afirmar, y lo que siempre digo, y lo que todo físico honesto debe decir. Cuando describí la perspectiva del fotón, fui impreciso, porque la palabra perspectiva presupone un observador. Y un fotón no tiene masa. Y la relatividad especial colapsa cuando intentas transformar al marco de referencia de algo sin masa. Simplemente no puedes viajar junto con el fotón. Las matemáticas no lo permiten. Entonces, cuando digo desde la perspectiva del fotón, estoy extrapolando algo que las matemáticas sugieren, pero no permiten completamente. Esa es una distinción fundamental. La física trata sobre lo que dicen las ecuaciones y no sobre las historias que contamos acerca de las ecuaciones. Las historias son útiles, pero no son lo mismo que la física. Ok, entonces ya establecimos que la luz es una onda electromagnética, atraviesa el espacio vacío sin que nada material se mueva y viaja a una velocidad que es constante para todos los observadores. Y en su propio marco de referencia, si usamos ese término con cierta libertad, no pasa ningún tiempo. Pero ahora quiero entrar en la parte que creo que es la más bella y la más perturbadora, lo que la mecánica cuántica dice sobre todo esto. A principios del siglo XX, algo molestaba a los científicos. En concreto, se trataba del efecto fotoeléctrico. Haces incidir luz sobre una superficie metálica y los electrones son expulsados. Está bien, pero aquí está el problema. La energía de los electrones que salen no depende del brillo de la luz, depende de la frecuencia y del color de la luz. Una luz roja intensa no expulsa ningún electrón. Una luz azul tenue expulsa electrones sin problema. Una imagen ondulatoria no puede explicar esto. Si la luz fuera una onda, más brillo significaría más energía, y esperarías que la luz más intensa expulsara los electrones con más fuerza. Pero eso no es lo que sucede. Einstein, en 1905, el mismo año de la relatividad especial, un año extraordinario para él, afirma que la luz llega en paquetes, bloques cuantizados.
Cada paquete lleva una energía que depende de su frecuencia y es igual a tamo por nu. H es la constante de Planck, nu es la frecuencia. Un solo paquete tiene suficiente energía para expulsar un electrón o no la tiene. Más brillo solo significa más paquetes, no más energía por paquete. Si cada paquete no tiene suficiente energía, ningún electrón será liberado, no importa cuántos paquetes envíes. A esos paquetes hoy los llamamos fotones. Y aquí la historia se vuelve realmente extraña, porque ahora la luz no es solo una onda, también es una partícula, granos discretos. Puedes detectarlos uno por uno. Una fuente de luz muy débil dispara fotones individualmente. Y si tienes un detector lo suficientemente sensible, se oye clic, 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 eventos separados, porciones individuales de energía llegando, no un flujo continuo, clics. Pero lo que es perturbador es lo siguiente. Si tomas esos fotones individuales, uno por uno, y los haces pasar por dos rendijas, el famoso experimento de la doble rendija, cada fotón pasa por las dos rendijas al mismo tiempo. Porque cuando observas dónde aterrizan, incluso un fotón a la vez, con el tiempo construyes un patrón de interferencia, franjas, un patrón alternado de dónde llegan los fotones y dónde no llegan. Exactamente lo que obtendrías si ondas estuvieran pasando por las dos rendijas e interfiriendo entre sí. Pero estamos enviando un fotón a la vez. No hay nada con lo que interfiera. El fotón interfiere consigo mismo. Y si pones un detector en las rendijas para captar por cuál de ellas realmente pasó el fotón, el patrón de interferencia desaparece. Ahora el fotón pasa por una rendija o por la otra, como una partícula normal, y obtienes dos grupos en lugar de un patrón de ondas. El acto de descubrir por cuál rendija pasó destruye la interferencia. Esto dejó a Einstein muy perturbado. Él nunca lo aceptó. Pensaba que debía existir una explicación más profunda. Decía que Dios no juega a los dados. Y aún así, la teoría funciona. Predice todo lo que medimos, con una precisión mayor que cualquier otra teoría en la historia de la ciencia. La electrodinámica cuántica, la teoría cuántica de la luz y la materia, es la teoría más rigurosamente probada de la física. Sus predicciones han sido confirmadas con hasta 10 decimales. Entonces, ¿qué es realmente la luz? ¿Una onda o una partícula? Y aquí quiero decirte algo que ya he dicho una vez y lo repito porque lo considero fundamental. No es ninguna de las dos cosas. Es algo para lo cual no tenemos una palabra adecuada ni una imagen clásica satisfactoria. Las palabras onda y partícula son invenciones humanas, basadas en la experiencia humana con objetos macroscópicos, ondas de agua, bolas de billar. La naturaleza, a nivel cuántico, no está obligada a encajar en esas palabras. Ella actúa a su manera. Es algo fotónico, una categoría propia. Lo que tenemos es una estructura matemática, amplitudes de probabilidad, números complejos, funciones de onda que nos dicen correctamente la probabilidad de encontrar un fotón en cualquier lugar y momento. La función de onda es ondulatoria, tiene frecuencia, longitud de onda e interfiere consigo misma. Pero cuando detectamos un fotón realmente, lo detectamos en una posición definida como una partícula, donde la función de onda tiene gran amplitud. Es más probable encontrarlo. Donde tiene pequeña amplitud, es menos probable. Y cuando lo detectamos, cuando alguien mira, cuando un detector hace clic, la función de onda colapsa en ese punto. Ahora necesito contarte algo sobre esta imagen que me parece absolutamente vertiginoso. En mis clases sobre electrodinámica cuántica describí cómo un fotón va del punto A al punto B, y esta es la imagen honesta. La imagen correcta, según la mecánica cuántica, es esta. El fotón no sigue solo una línea recta. Recorre todos los caminos posibles, cada camino imaginable, de A a B al mismo tiempo. Caminos completamente absurdos, curvos, en zigzag, caminos que van hasta Júpiter y regresan. Todos. Cada camino contribuye con una pequeña flecha.
una amplitud. Y sumas todas las flechas. La mayoría de ellas se cancelan porque los caminos vecinos apuntan en direcciones aleatorias y se anulan. Pero los caminos cercanos al camino clásico en línea recta, cercanos al camino de menor tiempo, esos no se cancelan. Esas flechas, por casualidad, apuntan aproximadamente en la misma dirección. Entonces se suman y producen una contribución total significativa. Y el resultado es que el fotón se comporta de manera abrumadora, como si hubiera seguido en línea recta, porque es donde todas las contribuciones se suman sin cancelarse. Esto se llama formulación por integrales de camino y revela algo profundo. La idea clásica de que la luz viaja en línea recta no es una regla que la luz siga, es el resultado emergente de la mecánica cuántica, donde todos los caminos cuánticos salvajes se cancelan y solo el camino clásico sobrevive. La ley de la reflexión, la ley de la refracción, la propagación rectilínea de la luz, todo eso surge de ahí. Que la luz viaje en línea recta no es una ley fundamental. Es lo que sucede cuando sumas todas las flechas. Ahora déjame unir todo esto porque quiero ser transparente contigo sobre lo que sabemos y lo que no sabemos. Sabemos que algo se propaga de una fuente hasta un detector. Sabemos que eso ocurre a una velocidad fija, c, en el vacío, para todos los observadores. Sabemos que lo que se propaga posee propiedades ondulatorias, tiene frecuencia, longitud de onda, interfiere consigo mismo. Sabemos que posee propiedades corpusculares, llega en porciones discretas, clics en un detector, llevando una energía definida igual a h veces su frecuencia. Sabemos que un fotón no tiene masa y por eso solo puede moverse a la velocidad de la luz, nunca más despacio, nunca más rápido en el vacío. Sabemos que, desde el punto de vista relativista, el tiempo propio del fotón es cero. No envejece, no experimenta duración. Lo que no sabemos, lo que no voy a fingir explicarte, es lo que realmente sucede entre la emisión y la detección. ¿Qué está haciendo el fotón cuando nadie lo observa? ¿La onda es real? ¿La partícula es real? ¿Existe siquiera una trayectoria? Estas preguntas, y quiero dejar esto claro, simplemente pueden no tener sentido, pueden no tener respuesta, porque las respuestas que obtenemos dependen de cómo formulamos la pregunta, de qué aparato configuramos. La naturaleza no está secretamente haciendo algo y ocultándonoslo. La pregunta de por cuál rendija realmente pasó simplemente puede no tener respuesta cuando no miramos. Eso no es una limitación de nuestro conocimiento. Puede ser una característica de la propia realidad. Y eso es lo que quiero decir cuando afirmo que nadie comprende la mecánica cuántica, no porque las ecuaciones sean confusas, y de hecho no lo son, sino porque las ecuaciones no ofrecen una historia, ofrecen un cálculo. Tú haces tu pregunta, recibes tu probabilidad y las probabilidades son correctas. Pero si preguntas qué sucede en el intervalo, no recibes una respuesta, recibes filosofía. Y siempre desconfío de la filosofía donde debería haber física. Así que aquí está el golpe de realidad que quería darte. ¿La luz viaja? Sí. ¿A 300.000 kilómetros por segundo? Sí. ¿Es una onda? Sí. ¿Es una partícula? Sí. ¿Algo físico está en movimiento? Bueno, los valores de los campos se modifican. Los campos eléctrico y magnético oscilan, pero no se transporta ninguna sustancia material. ¿Pasa el tiempo durante el recorrido? No en el marco de referencia del fotón, que no podemos adoptar rigurosamente, pero en el límite no pasa ningún tiempo. El fotón sigue una línea recta en el sentido en que se suma correctamente en la mecánica cuántica. Sí, pero solo porque todos los otros caminos se cancelan. ¿Y qué es la luz? Es un cuanto del campo electromagnético. Un fotón, algo que es ondulatorio y corpuscular, y ninguno de los dos al mismo tiempo, que viaja sin necesitar un medio, que se mueve a la única velocidad que le es permitida, que recorre simultáneamente todos los caminos posibles, y en su mayor parte se cancela, y que llega como un clic. Así es como se ve un viaje cuando la naturaleza es quien lo realiza.
Y creo que eso es mucho más interesante que la respuesta simple. ¿No crees?